hablamos de una mochila de género. Todos tenemos una mochila de género. Todos tenemos en nuestra vida, cargamos mitos, estereotipos, prejuicios, una manera de ser y una manera de entender nuestros roles de género, nuestro rol masculino, nuestro rol femenino. Todos y todas cargamos una mochila de género. Estamos construidas, estamos contenidos de género, ¿correcto? Entonces, la metáfora de la mochila de género nos va a permitir reconocer la utilidad para comprender que cada uno de nosotros y de nosotras internalizamos, aprendemos, interiorizamos, como lo queramos llamar, ¿correcto? Una serie de aprendizajes culturales, sociales, relacionales, ¿correcto? Comunicacionales, que son estructuradas por un sistema de género que se reproducen en la organización donde se participa, ¿correcto? Entonces, esta metáfora refiere que nosotros, hombres o mujeres u otros géneros, cargamos una serie de contenidos, mitos, prejuicios, estereotipos, taras, creencias, que tienen que ver no solamente con pensamientos, si quieres, sino también emociones, y también la mochila de género carga con una manera de significar nuestro cuerpo, nuestro territorio corporal, nuestros sentimientos, nuestra piel. O sea, todo eso cargamos en nuestra mochila de género. Todo eso, lo que yo siempre digo, que el género está contenida de poder, pero nuestra piel también está contenida de género. Nuestra afectividad, nuestros sentimientos también está contenida de género, ¿correcto? No solamente es una cuestión de creencia, no solamente es una cuestión de pensamiento, sino es un conjunto en toda nuestra vida íntegra, todo estamos contenidos de género, no solamente el cuerpo, no solamente el pensamiento, la emoción, sino también el cuerpo y la piel. Todo nuestro territorio corporal tiene una significación. Entonces, la mochila de género tiene, por ejemplo, los mandatos de género se interiorizan en las personas a través de las creencias sociales, las ideológicas y normativas que naturalizan en la vida cotidiana y laboral. Se naturalizan, se normalizan, lo asumimos como tal. Y una de las cosas interesantes que nos permite el enfoque de género es analizar críticamente, es dar una mirada crítica para identificar aquellas estructuras o formas de discriminación y de desigualdad. Ese es el aporte del enfoque de género, ¿correcto? Entonces, estas se ponen en práctica para reproducir el sistema de género, mantener el status quo, ¿verdad?, en diferentes espacios como la familia, la escuela, el trabajo, la universidad, etcétera, etcétera, lo que habíamos llamado los sistemas de género, ¿correcto? Entonces, esto lo vamos viviendo. Esto es realidad, esto es, se concreta en todas nuestras relaciones humanas, en todas nuestras relaciones sociales, ¿correcto? La mochila de género la tenemos que cargar en forma consciente o inconsciente, explícita o implícita, ¿correcto? Muchas veces estas relaciones de género, ¿verdad?, esta forma, esta carga de mitos, de prejuicios, está tan interiorizado que es automático, ¿verdad? Es automático. No tenemos que pensar demasiado para identificarlo. Por lo tanto, es así que muchos hombres dicen, yo la golpeé porque soy hombre, o yo he poseído sexualmente porque soy hombre, porque así soy yo, soy hombre. Entonces, no hay espacio para el discernimiento, por ejemplo, cuando uno violenta como tema de derechos humanos, no hay espacio para el pensar, para el reflexionar, para el revisar o el cuestionar. Muchos hombres tenemos interiorizado en nuestra mochila de género una serie de mandatos que se dan de manera automática, ¿correcto? La cargamos por todas partes y en nuestros pensamientos y prácticas vamos reproduciendo el sistema de género. Uy, ¿qué pasó? Bien, hasta aquí ya hemos avanzado y rápidamente no voy a ahondar mucho porque ya lo hemos conversado, es más, ya lo he estado mencionando. Vamos a revisar básicamente qué cosas entonces el enfoque de género. Entonces, enfoque de género, dije en la introducción, no es ideología de género. Quien entienda o quien crea que estamos hablando de ideología de género no está entendiendo nada de lo que es enfoque de género. Totalmente diferente, ¿correcto? Cuando hablamos de enfoque de género,
La perspectiva o enfoque de género es un marco de análisis teórico y conceptual que permite detectar, identificar, reconocer los factores de desigualdad que afectan a hombres y a mujeres en los diferentes ámbitos de su vida, ¿correcto? Y en este caso, las desigualdades siempre en perjuicio de la mujer y en beneficio de los hombres. Eso es lo que permite el enfoque de género. Asimismo, permite planificar acciones que permitan modificar las estructuras en las que se fundan las desigualdades y que las hacen permanentes. Por eso decíamos que el enfoque de género es una herramienta, es un instrumento de utilidad para nuestro análisis y nuestras estrategias de intervención en los ámbitos en los cuales nos desarrollamos. ¿Correcto? Muy bien. El enfoque de género es una herramienta de análisis. Es una herramienta de análisis crítico. Yo agregaría de análisis crítico. Es decir, no podemos mirar las relaciones de género si no es desde una mirada crítica que cuestione esas relaciones de desigualdad. Si utilizan el concepto de perspectiva de género o enfoque de género, en el fondo el contenido de ambos conceptos son lo mismo, ¿verdad? Básicamente, en todo caso, enfoque de género o perspectiva de género van a referir el mismo sentido. El Estado utiliza el concepto de enfoque de género como instrumento, como herramienta de análisis para mirar estas relaciones de desigualdad, ¿correcto? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en calidad de ente rector en materia de género, utiliza en sus herramientas la intervención, el enfoque de género. Como herramienta de intervención, el enfoque de género nos permite para mirar estas desigualdades, pero también como herramienta para comprender, explicar el ejercicio de la violencia masculina sobre la mujer. El Tribunal Constitucional reconoce la importancia de incorporar en el análisis en ámbitos institucionales el enfoque de género como herramienta pública, de la gestión pública, para el trabajo en el tema de la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, o en general el término de género. ¿Correcto? Muy bien, he ahí la importancia del enfoque de género. Entonces, como Estado, desde la gestión del Estado, como política de Estado, es importante tener una mirada de transversalización del enfoque de género en las políticas públicas. Entonces, el enfoque de género no es un tema de moda, el enfoque de género no es un eslogan, el enfoque de género no es un capricho que a alguien se le ocurrió. El enfoque de género es una necesidad pública para comprender, para intervenir en las desigualdades, las desigualdades entre hombres y mujeres, pero también en los problemas de violencia contra la mujer. Y entonces, el enfoque de género necesariamente tiene que ser transversalizado en todos los ámbitos de nuestra intervención, en los espacios donde nos desempeñamos como operadores, como funcionarios o servidores públicos. Transversalizar el enfoque de género es el proceso de valorar las implicancias que tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas, programas, proyectos, en todas las áreas y en todos los niveles. Eso es muy importante. Entonces, hay un conjunto de sistema, ¿verdad? Gestión institucional, planificación, gestión del recurso humano, presupuesto, cultura institucional, que tiene que ser transversalizado el enfoque de género en todas las entidades públicas, ¿verdad? Y eso es muy importante reconocerlas y por lo tanto nuestra intervención tiene que tener esta mirada de transversalización del enfoque de género. ¿Cuáles son las brechas de género? ¿Qué cosas son las brechas de género? Es cualquier disparidad entre la condición y oposición de los hombres y las mujeres y la sociedad. Esta desigualdad, ¿verdad? Esta disparidad. La desigualdad basada en el género es un obstáculo que enfrenta el desarrollo humano. Enfrenta el desarrollo humano, pero también tiene que ver el desarrollo humano entendido como que enfrenta la desigualdad en el desarrollo de capacidades para las personas entre hombres y mujeres, por ejemplo. ¿Correcto? Bien. Ya hemos estado viendo, entonces hemos visto género, la construcción de género, hemos visto lo de masculinidades,
hemos repasado rápidamente algunas nociones básicas sobre masculinidades, es mucho más amplio todavía, y hemos visto cómo la masculinidad es dentro de un subcampo, desde la mirada de género, tiene una relación íntimamente estrecha para el análisis del género, pero también el análisis de la construcción de las masculinidades como una manera de comprender la configuración de roles de género entre hombres y mujeres. Ahora vamos a pasar a ver las manifestaciones de la violencia basada en género, ¿correcto? Entonces, aquí va a colación lo que le refería. ¿Por qué damos una mirada al género? ¿Por qué valoramos la importancia del enfoque de género? Porque justamente el género y el enfoque de género, o el enfoque de masculinidades también, nos permite comprender, explicar mejor la violencia basada en género, la violencia contra la mujer y otra forma de violencia con otras personas de otros géneros. Entonces, ahí la centralidad, la importancia, la necesidad de incorporar, de recoger, de valorar el género y el enfoque de género como herramientas claves para no solamente comprender y explicar la violencia, sino sobre todo y por lo tanto para pensar en estrategias de prevención de la violencia, de reeducación, de desterrar la violencia contra la mujer y otros géneros. Entonces vamos a ver rápidamente algunas manifestaciones que quizá ustedes también ya lo conocen o lo han revisado. La violencia de género es cualquier acción o conducta basada en género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades. Ya hemos mencionado raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia, etnia, entre otras, ¿verdad? Que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona tanto en el ámbito público como en el privado. La violencia de género, las principales manifestaciones de violencia contra la mujer son las lesiones personales, el abuso y acoso sexual, la prostitución, la violación, el secuestro, la trata de personas, que vamos a ver enseguida, la tortura, la muerte violenta y las diversas formas de discriminación que afectan y menoscaban el reconocimiento y el ejercicio legítimo de sus derechos. Bien, aquí vamos a pasar rápidamente a un tipo de violencia de género, una modalidad de violencia de género, que es la trata de personas como una forma de violencia de género, ¿correcto? Esta forma de violencia de género se da o tiene que ver con la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos en beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, muchas veces comerciales. Entonces, ¿qué entendemos por fines de explotación? Explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y servidumbre, también extracción de órganos. La trata de personas afecta a la autonomía de la mujer, el ejercicio de su libertad, como violación de los derechos, de sus derechos humanos, y tiene que ver con una condición de brecha de género y la autonomía de las mujeres. Tiene que ver con una connotación económico, físico y político. La autonomía económica, generación de ingresos y activos, autonomía física, el control del cuerpo, que eso es lo que sucede en la trata de personas, el control del cuerpo está coaccionado, está dominado, controlado, ¿verdad? Y la autonomía política del espacio público. La brecha de género económica, ¿correcto? Veamos, por ejemplo, esto puede ser como una publicidad para contratar a una persona y darle acceso a un empleo. Sin embargo,
esta presentación encierra o encubre una estrategia para la trata de personas. La vulneración de esta autonomía estructura las condiciones para la trata de personas, ¿verdad? El 44,5% de las víctimas fueron captadas a través de ofrecimientos de puestos de trabajo. Y esa es la estrategia más común. Ahora vamos a ver también que en este tema de trata de personas, con el desplazamiento y la migración de las ciudadanas venezolanas, también caen en las redes de esta trata, de la condición de trata de personas por una necesidad y ofrecimiento de trabajo. Bueno, aquí vemos el cuadro de presuntas víctimas según modalidades de captación, ¿verdad? Y entonces encontramos que existe un 63, el más alto es la oferta de trabajo y en segundo lugar, convencimientos conocidos de amigos y familiares, ofrecimientos para alguna cuestión de ofrecimiento de tipo económico o convencimiento para animar y convencer a una persona a esta situación de explotación, ¿verdad? La trata de personas afecta la autonomía física porque es una forma de violencia de género. La autonomía física y también afecta lo emocional, afecta los derechos de ciudadano, los derechos como persona, ¿verdad? Una de las regiones más características donde hay una serie de investigaciones y se ha hecho trabajo también sobre trata es la región de Madre de Dios, ¿verdad? Son noticias que conocemos en relación al tema de trata. La trata de personas no es un hecho de violencia de género aislado. Es una cosa muy interesante, o en todo caso que merita precisar. La trata de género es un tipo de violencia donde circunscriben otras formas de violencia también contra la mujer y forma parte de un sistema, de una red de violencia que no puede entenderse de manera aislada, ¿verdad? Forma parte de un sistema de género y en el sistema de género suscitan formas de violencia también contra la mujer, violencias de género, de manera diversa y diferenciadas, ¿correcto? Y por ejemplo, vamos a ver, según los tipos de violencia, puede haber violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica o patrimonial, que son los tipos de violencia que conocemos en el marco de la ley 3364, ¿verdad? Violencia física conocemos todos que es la acción, la conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. No voy a ahondar más en esto, pero conocemos la connotación, lo que entendemos por violencia física. Hay una privación de las necesidades básicas que ocasionan un daño físico y que inclusive puede llegar a ocasionar la muerte, ¿verdad? La expresión más cruel y violenta de esta violencia, valga la redundancia, física, es el feminicidio, ¿verdad? Que responde a todo un continuum de violencia donde la expresión máxima llega a ser el feminicidio. La violencia física y la trata de personas, las mujeres y niñas víctimas de trata sufren violencia física a través de golpes, quemaduras y una serie de tratos crueles e inhumanos, llegando muchas veces a la muerte, ¿verdad? La violencia psicológica es la acción o omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad. Controlar, aislar, también se da en la trata de personas, ¿verdad? Y denigrarla, estigmatizarla, etcétera, etcétera, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. La violencia psicológica y la trata de personas, la violencia sexual, que es otra característica importante en el concepto de trata, son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Y hay incluido una serie de actos que tienen que ver con la violencia sexual, que vulneran los derechos de la persona a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, que también habría que tener en cuenta, a través de amenaza, coerción o uso de la fuerza o intimidación. Esto es una descripción normativa, ¿verdad?, que está en la ley 3364, pero no hay que olvidar los efectos de esta violencia, de la física, de la sexual, de la psicológica, de la económica. Y en el caso sexual, los efectos altamente traumáticos, perturbadores, muchas veces se mantienen a lo largo del tiempo de estas personas víctimas de violencia. Y eso habría que tener en cuenta como daño, muchas veces cuando hemos atendido casos de violencia,
los daños que se dan, el daño psíquico, tiene que ver con que daña su proyecto de vida muchas veces. Daña no solamente un aspecto, un momento histórico, sino daña todo el proyecto de vida, daña su perspectiva, su sentido de vida para muchas mujeres que han sufrido este tipo de violencia. La violencia sexual y la trata de personas, entonces hay una relación directamente proporcional, muy estrecha, y entonces hay un tema de riesgo para la salud, el riesgo para contraer ITS u otro tipo de problemas de salud, y el tema que tiene que ver también con no solamente contracción de infecciones de VIH, sino también el tema del riesgo de embarazo, o también el tema de los derechos sexuales y reproductivos que pueden ser exigidas o obligadas a abortar, y etcétera, etcétera, en condiciones de insalubridad. La violencia económica o patrimonial también tiene que ver mucho en la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales, en contra de la mujer o de cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de las relaciones de poder, responsabilidad o confianza. Y eso es muy importante, está siempre en todos los tipos de violencia, está el ejercicio de poder en el que habíamos mencionado como patrón permanente de control y de dominación. Entonces la violencia económica puede tener una serie de acciones: prohibir, limitar la condicional del desarrollo profesional o laboral, restringiendo la autonomía económica, sustraer los ingresos, condicionar el cumplimiento de obligación de los alimentos, dañar o sustraer o destruir, deteriorar o retener algunos bienes destinados al alquiler o venta o negocio, por ejemplo, de la mujer, etcétera, etcétera. Los tratantes se quedan con el DNI de la víctima, también es obligada a pagar los gastos de traslado, comida y estadía, ¿verdad? Esto ocurre en la trata de personas. En este tema de violencia económica o patrimonial, existe como una otra forma de violencia dentro de la trata de personas. La trata de personas con enfoque de género, por lo tanto, habría que tener en cuenta lo siguiente: en la sexualidad se expresa también la estructura de poder sobre los géneros. Es una cosa muy importante. Para trabajar el tema de violencia, de trata u otro tipo de violencia, en el caso de violencia sexual, tenemos que también entender o revisar nuestra conceptualización sobre el tema de la sexualidad humana o el comportamiento sexual. La mujer como receptora pasiva y el hombre haciéndose cargo de todo, y además irreprimible sexualmente, por lo que se le perdona de todo, ¿verdad? La trata de personas con enfoque de género. La figura del tratante dentro de la comunidad ha adquirido una figura de estatus, de poder relevante, porque concentra todos los poderes posibles, ¿correcto? Inclusive es capaz de amenazar, de intimidar, o violentar o asesinar. El económico, el respeto, la provisión, la seducción y las mujeres. En ese sentido, la masculinidad o la aspiración a ejercer una masculinidad esperada socialmente entre los varones responde al modelo que se presenta merced a los proxenetas, ¿no es así? Lo masculino para poseer, para comprar a la mujer como un objeto sexual. La trata de personas con enfoque de género es un círculo de dominación masculina que reproduce la violencia estructural del sistema de género. Y esta expresión bastante clara: sin clientes no hay trata, ¿verdad? Entonces hay un sistema, hay una serie de actores que perpetúan este tipo de violencia, esta modalidad de violencia. La importancia del enfoque de género en caso de trata de personas, vamos a mirar y ya vamos a terminar. Entonces cabe aquí señalar lo siguiente: usar el enfoque de género es como ponerse los lentes de género. Eso es muy importante, lo que hemos venido diciendo. Entonces, si yo voy a hacer una intervención frente a una violencia contra la mujer, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, o a ese tipo de violencia más englobante, la trata de personas, yo puedo tener una intervención con enfoque de género o una intervención sin enfoque de género. Vamos a ver, si yo uso los lentes del enfoque de género, porque el enfoque tiene que ver con focalizar, mirar para el análisis el caso, ¿verdad? A través de los lentes del enfoque de género yo voy a visualizar la existencia de relaciones de poder.
En toda relación de violencia hay relación de poder, de dominación, de abuso de uno sobre otra persona, ¿correcto? Entonces, visualizar la existencia de relaciones de poder entre hombres y mujeres y visibiliza los distintos efectos de la construcción social de géneros, es decir, las relaciones de desigualdad, ¿correcto? Eso es muy importante. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Sin lentes de género, ¿correcto? Yo este aviso que sale en los periódicos que todos conocemos y a veces compramos o leemos, vemos que esta noticia, este aviso, solicito señoritas para trabajo en discotecas como anfitrionas, ¿verdad? Sin lentes de género, yo lo veo que esto es una oportunidad laboral, ¿correcto? Y entonces, por lo tanto, está normalizado y es normal que se presenten periódicos con estos avisos y entonces está normalizado y tolerado por la sociedad, ¿verdad? Y entonces, sin lente de género, eso a mí no me molesta y todo funciona normal, no pasa nada. En cambio, si yo voy a leer este aviso con lentes de género, me tiene, sea mujer o sea varón, me tiene que llevar a identificar desde un análisis crítico que estamos frente a un tema de trata de personas. Y entonces nos tiene que llevar a sensibilizarnos que estamos frente a mecanismos asolapados de violencia, bueno, no tan asolapados, ¿verdad? Pero mecanismos de violencia contra la mujer. Entonces, así vamos a ir revisando y podemos ir pensando en nuestra intervención en la comunidad, en nuestra intervención como fiscales, como abogados, como psicólogos, como trabajadores sociales, etcétera, etcétera, con qué ojos estamos mirando a las personas. Las personas que vienen a traernos sus problemas no son un caso, no son un expediente. Las personas requieren una acogida profesional, una acogida con sentido humano, con sentido de dignidad humana, con ética, y por lo tanto el enfoque de género nos exige a nosotros y a nosotras hacer una mirada crítica, no tolerante, no normalizada, no pasiva, frente a una serie de manifestaciones sociales en los medios de comunicación, culturales, económicos, políticos, que van a perpetuar estrategias y mecanismos de violencia contra la mujer. Y por eso es importante el enfoque de género, por eso es importante el género como tal, y mirar y revisar la construcción de las masculinidades, ¿correcto? Y así vamos viendo, sin enfoque de género, la víctima puede pedir ayuda. Si son víctimas, ¿por qué no piden ayuda? Uno dice no, pero si son víctimas, ellas son mayores de edad, ¿por qué no piden ayuda? Porque en todo caso les gusta, entonces podemos utilizar ese gesto, pero sí, en enfoque de género podemos señalar una serie de adjetivos, calificaciones, de valoraciones que van en perjuicio de la víctima, o en todo caso, algunos no usamos el término víctima, sino de la persona sobreviviente de la violencia, ¿correcto? Y entonces es una alarma, porque si yo estoy mirando el problema de la trata como una cuestión de que ellas tienen que buscar ayuda, si no, no los ayudo, entonces aquí estamos en luz roja. Entonces, con enfoque de género, yo puedo decirme, si soy operador de justicia, muchas víctimas no se reconocen como tales, porque están dominadas, están coaccionadas, están controladas. Otras no tienen la oportunidad de pedir ayuda porque son aisladas y controladas por los tratantes, ¿verdad? O son amenazadas. Entonces no es que es fácil pedir ayuda. No, en el caso de violencia sexual o en el caso de tratas u otro tipo de violencia, debemos tener presente que muchas veces nosotros juzgamos o valoramos equivocadamente a las personas sobrevivientes de violencia, esperando de que reaccionen según cómo nosotros entendemos que debió haber reaccionado. Pero si consideramos eso, muchas veces estamos pecando de ignorancia o estamos desconociendo lo que hay detrás de esta conducta, que esto es un patrón de violencia, de abuso, de maltrato, que las mujeres, generalmente víctimas, han estado sometidas, controladas, dominadas, y entonces deviene de un camino histórico en sus vidas de sistemáticamente haber estado expuestas a situaciones de violencia. Entonces, frente a una mujer que tiene violencia o que ha sufrido violencia, no podemos esperar que haya reaccionado conforme nuestros patrones, entre comillas, normales
de creer de que una persona debería reaccionar. Entonces no podemos mirar desde nuestro lado como si las cosas hubieran sido normales y desconocer todo el trauma, toda la afectación, todo el control, el sometimiento de las muchas mujeres víctimas de violencia que han estado sometidas de diversas maneras en diferentes ámbitos y a través de diferentes formas de agresión o de violencia. Sin enfoque de género, pero la niña solo estaba acompañando al cliente en el bar y solo por unas horas bajo su consentimiento, ¿verdad? Y aquí la palabra clave es el tema de consentimiento. Una niña, una persona menor de edad, no puede dar consentimiento. Entonces habría que tener en cuenta también los operadores de justicia. Esto no es una frase inventada, sacada de la fantasía. Son frases que y conocemos algunos, que son frases de muchos operadores de justicia que enuncian o que emiten valorando de manera equivocada respecto a lo que una niña, porque estuvo o adolescente en todo caso, porque estuvo a altas horas de la noche, caminando sola en tal lugar, y por qué tuvo que seguir a tales personas. Entonces, una intervención sin enfoque de género terminamos revictimizando a la sobreviviente víctima de violencia, estereotipando, prejuzgando, ¿verdad? Y no ayudamos a un proceso de recuperación y de reconocimiento de derechos, ¿verdad? Y más bien terminamos coludiéndonos con el agresor. Por lo tanto, es una intervención con luz roja, una intervención con enfoque de género es el consentimiento es irrelevante, aquí no interesa si consintió o no consintió, la captación de una niña por cualquier medio conlleva a una situación de riesgo, no se puede convalidar o autorizar porque es un caso de trata, ¿verdad? Y entonces habría que tener elementos y criterios para llegar a esta conclusión. Sin enfoque de género, en el caso de la población LGTBI, no son víctimas, por ejemplo, yo puedo decir, la población LGTBI no son víctimas, en todo caso, que recurran a la comisaría a poner su denuncia, solamente atendemos casos de trata a las víctimas, mujeres y niñas. Sin embargo, también población LGTBI también pueden ser víctimas de violencia, ¿verdad? Con enfoque de género, entonces encontramos que la población LGTBI sí es víctima de trata porque es grupo vulnerable dentro del sistema de género, al igual que las mujeres y niñas, o niños también, ¿verdad? Sin enfoque de género, si han estado tanto tiempo con los tratantes, ¿por qué se quejan de nosotros si las estamos protegiendo a nuestras salas temporales transitorias, ¿verdad? Con enfoque de género sería esta expresión, el hecho que sean mujeres que trabajan en bares no significa que estén con los tratantes. Las mujeres afectadas por delito de trata han sido captadas o secuestradas y son retenidas bajo amenaza. Y así vamos viendo, por ejemplo, esta expresión, sin enfoque de género, las niñas o niños estaban trabajando hasta altas horas de la noche, será porque es una familia muy pobre, ¿verdad? ¿Verdad? Con enfoque de género, las niñas y niños en situación de mendicidad pueden ser víctimas de trata de personas que los explotan hasta altas horas de la noche. Y así vamos encontrando varias formas con enfoque de género, sin enfoque de género, que podemos ir revisando y ver con cuál de ellas nos identificamos. Muy bien, amigos y amigas, hemos terminado aquí el módulo, he tratado de avanzar rápido el tema. Hemos revisado de manera conceptual algunas nociones básicas, introductorias, respecto a lo que es género, enfoque de género, masculinidades, el tema de trata. Nos hemos centrado en una de las modalidades de violencia, que es el de trata, y hemos visto que en el tema de trata también intervienen otros tipos de violencia, también conjugan allí. Entonces, para terminar y concluir con este tema, quiero señalar lo siguiente. Todos nosotros, todas nosotras, estamos llamados a tener en nuestra intervención la transversalización del enfoque de género, como un mandato del Estado peruano, que también ha firmado compromisos internacionales en defensa y en protección de la violencia contra la mujer y otros tipos de violencia de género, y por lo tanto creo que es una exigencia profesional, una necesidad pública de que podamos capacitarnos e incorporar en nuestras labores como herramienta de análisis e intervención el enfoque de género y todos los temas que hemos revisado. Muchas gracias por su participación. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.